vez te has sentido incómodo cuando Dios empieza a hacer cosas que no encajan con tu lógica religiosa? ¿Te has sorprendido al ver cómo Dios bendice a alguien que tú no creías digno? Eso fue exactamente lo que sucedió en Jerusalén cuando Pedro regresó después de su encuentro con Cornelio. La historia está narrada en el libro de los Hechos, el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 18. El título es Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Hechos el capítulo 11, los versículos 1 al 18, no es solo un informe, es una sacudida divina a nuestras estructuras. Es la historia de cómo el cielo rompe nuestros moldes, nuestras etiquetas, nuestros prejuicios, y nos recuerda que Dios es soberano, no nosotros. Hoy vamos a meternos en esta historia que no solo habla de los gentiles, sino también de nosotros, de nuestras barreras mentales, de nuestro ego espiritual y de cómo el Espíritu Santo las derriba una por una. En primer lugar, la resistencia de una iglesia encerrada en sus tradiciones. Pedro vuelve de una de las experiencias más impactantes de su vida. Ha visto con sus propios ojos cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles en casa de Cornelio. Esto era inconcebible para la iglesia judía. Pero, ¿cuál fue la reacción inicial de los creyentes en Jerusalén? Ellos dijeron: ¿has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto en verdad es muy triste, porque en lugar de alegrarse por lo que Dios hizo, le reprochan por romper una norma cultural. ¿No hacemos lo mismo a veces? Cuando Dios empieza a obrar en alguien que no luce, no habla o no cree como nosotros, lo primero que hacemos no es celebrar, sino sospechar. La iglesia estaba atrapada en su zona de confort espiritual. Habían olvidado las palabras de Jesús en el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 8. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. La pregunta es: ¿estás tú preparado para cuando Dios rompa tus moldes? ¿O vas a ser de los que critican lo que no comprenden? En segundo lugar, cuando Dios habla, no necesita la aprobación de nadie. Pedro no se defiende con argumentos humanos. Él relata lo que el Espíritu Santo le mostró y no omite nada. Les habla de la visión del lienzo. Luego les dice que la voz de Dios le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Les habla del encuentro con Cornelio, un hombre sediento de Dios. Y lo más impactante, el Espíritu de Dios descendiendo sobre ellos como en Pentecostés. Les dice en el versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Eso lo cambió todo. Pedro dejó claro que no fue idea suya, fue Dios quien los tocó, y ¿sabes qué? Eso lo libera del juicio humano. A veces el llamado que Dios pone en tu vida no será entendido por otros. Pero si tienes la certeza de que Dios fue quien habló,
No hay nada que lo detenga. Por eso, en el versículo 17, el mismo apóstol Pedro dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Esta es una gran verdad que debemos recordar el día de hoy. No estamos aquí para controlar el mover de Dios, estamos aquí para colaborar con Él. En tercer lugar, el Evangelio es para todos, aunque a ti te incomode. Cuando Pedro termina de hablar, algo poderoso ocurre. Dice el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia entonces entiende que Dios no hace acepción de personas, que el evangelio no tiene fronteras, que no es solo para los que visten como tú, oran como tú o tienen la cultura, es para todo aquel que cree. ¿Y tú estás dispuesto a llevar el mensaje a quien sea, aunque eso signifique incomodarte? ¿Estás listo para amar a quien nunca pensaste amar? Ese es el verdadero cristianismo, el que derriba muros y abre puertas. Hoy, Dios sigue preguntando lo mismo que le preguntó a Pedro. ¿Quién eres tú para estorbarme? Tal vez has estado cerrando puertas, señalando con tus prejuicios o ignorando a personas que Dios quiere alcanzar. Pero el Espíritu Santo sigue soplando, sigue cruzando límites, sigue rompiendo esquemas. Lo único que te pide es que tú o yo no seamos un obstáculo, sino que seamos un canal, que podemos abrirnos al mover de Dios, a romper fronteras religiosas y a prepararnos para ver al Espíritu Santo obrando donde nunca lo imaginaste. No podemos nosotros ser las personas que podamos decir, para ellos es el Evangelio y para ellos no. Tenemos que ir allá y acá no. ¿Quiénes somos nosotros? Fue la pregunta de Pedro y es la misma que tenemos que preguntarnos el día de hoy. ¿Quién soy yo? ¿O quiénes somos nosotros para decir a quién le corresponde la predicación del Evangelio y a quién no? Que el mensaje de Dios llegue a más personas, que el mensaje de Dios llegue a más gente, porque el Señor sigue repitiéndonos lo mismo. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y hay muchos lugares de esta tierra que necesitan el mensaje de Dios. Aún tú mismo, que me estás escuchando ahora, puedes ser aquel que necesita el evangelio de Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar escuchando nuestro devocional y compartirlo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y a seguir adelante predicando a nuestro Señor y Salvador Jesús.